Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Edgar Guevara Soto, representante de la Coordinadora de Medios Locales. Señores, en la campaña política, el presidente de la República, Pedro Castillo, defendía pues en la primera vuelta sobre todo el ideario del partido político Perú Libre. En este ideario se mencionaba pues que los medios de comunicación prácticamente difundían contenidos que prácticamente iban en contra del bienestar de la población. Incluso el presidente Castillo, en reiteradas oportunidades en la campaña electoral, decía respecto de los medios de comunicación que solamente decían pues basura. Incluso en este ideario se manifiesta de que el contenido de los medios debe de ser prácticamente revisado por dos ministerios, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Sobre esto muchos especialistas decían que esto era atentar contra la libertad de prensa porque se quiere direccionar el contenido de los medios de comunicación. En estos días la bancada de Perú Libre ha presentado un proyecto de ley al Congreso, el proyecto número 269/2021-CR, que lleva por nombre Proyecto de Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación y la transmisión en el territorio nacional. Sobre este tema vamos a conversar con el invitado de hoy. Señor Edgar Guevara Soto, bienvenido al programa. Tino, muy buenas tardes, gracias por la invitación y a tus órdenes. En este proyecto de ley, el 269-2021-CR, en el artículo primero se señala lo siguiente: la presente ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación y la transmisión en el territorio nacional. Hay muchos especialistas que han puesto el grito en el cielo y que esto pone en peligro la libertad de expresión. ¿Qué opina usted? Introduciste el tema hablando del ideario de Perú Libre, ahora estamos en el tema del proyecto de ley. Creo que son propuestas, son ideas las que todavía estamos viendo y conversando y leyendo. Yo considero que y cada una de estas propuestas o ideas o manifiestos tienen sus bases, sus ideales o sus objetivos. Pero a la vista tenemos un proyecto de ley que sí es un documento de debate público que merece la atención correspondiente. Pero yo considero que el proyecto no está muy bien presentado, no está muy bien asentado, toda vez porque confunde mucho el servicio de radiodifusión con el servicio de telecomunicaciones. No está muy claro el tema del uso del espectro radioeléctrico a través de la radio y la televisión y los servicios de telecomunicaciones que no necesariamente usan el espectro radioeléctrico. Entonces, mi primera opinión y observación al proyecto de ley sería que falta esclarecer varios conceptos y puntos concretos respecto a la radio, a la televisión y las telecomunicaciones. Sin embargo, yo hoy día precisamente escribí un comentario relacionado a la reacción, a la actitud que han tenido los medios de Lima pertenecientes a las grandes corporaciones, que es diferente a lo que pueda decir el proyecto de ley específicamente. Y yo me he sorprendido porque una vez más, ante la mínima cuestión o observación que puedan hacer a los medios de Lima, sea de manera tributaria, empresarial, técnica, como es en este caso del uso del espectro radioeléctrico, siempre recurren al argumento de la libertad de expresión para hacer su defensa a ultranza y radical a cualquier tema que represente regular la radio y la televisión, cuando no tenemos por qué tenerle miedo a una regulación del espectro radioeléctrico, por ejemplo, en este caso, que no tiene nada que ver desde mi punto de vista con la libertad de expresión y la libertad de opinión.
Ese es un tema que muy bien, si se presentan las circunstancias o si se presenta la intencionalidad del proyecto de ley, con todo gusto tenemos que ponernos firmes y salir pues a rechazar contundentemente un tema de ese tipo. Pero yo en el proyecto de ley no lo veo necesariamente como una intervención a los medios de comunicación. Esta frase, justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? Justa y equitativa, yo lo veo que es un término que pretende adornar su expresión, pero no lo veo mayor intencionalidad de invadir más allá de lo que pueda hacer regular el espectro radioeléctrico. Yo puedo usar el término justo en el mayor sentido de la palabra, procurando de que esto sea razonable, justo y todo lo demás. El tema de fondo es el uso de un recurso público que pertenece a todos los peruanos, que es el espectro radioeléctrico. Es parecido como si estuviéramos hablando del agua. ¿Cómo usamos el agua para tal sector o para tal uso y para cuál uso no? Entonces, desde el tema de fondo, vuelvo a decir, el espectro radioeléctrico, hablemos del tema de Lima. Existe un determinado número de frecuencias de radio otorgados en la mayoría para su uso de grandes empresas y corporaciones de Lima. Cuando muy bien este espectro se puede, sin quitar, sin afectar a los actuales concesionarios de las frecuencias de radio, se puede distribuir de mejor manera. Por decir, esas frecuencias muy bien, con unas potencias más adecuadas, se puede otorgar a los distritos de los alrededores, a Ancón, se puede distribuir la publicidad en las provincias de Lima, y de tal manera, las frecuencias se puede distribuir de tal manera que pueda haber mayor pluralidad informativa, y no solamente sea unas cuantas empresas las que trasladen o lleven la información. Al existir mayor número de medios de comunicación de diferentes escalas, medianas, grandes, pequeñas, tendríamos una mayor pluralidad informativa, considero yo. En el artículo 3 de definiciones, el 3.4 señala lo siguiente: la radio y televisión, difusión en sus distintas modalidades, parece que le falta una frase ahí, pero así está en el proyecto, por tanto debe ser protegida y promovida por el Estado peruano. ¿Qué significa esto? ¿Que es el Estado el promotor de la radio y televisión? Yo creo que ahí no está hablando de la radio y la televisión, está hablando del espectro radioeléctrico, y eso le corresponde por ley. Es como, exactamente, vuelvo a remitirme al ejemplo del agua. Se refiere al mejor uso de estos recursos que es el espectro radioeléctrico. Yo no veo en ninguna línea del proyecto respecto a lo que tenga una intervención directa a los medios de comunicación. Y de antemano quiero aclarar que no defiendo el proyecto de ley. Mi punto de vista es que se debe mejor distribuir las frecuencias de radio y de televisión en todas las ciudades del país. Se debe distribuir mejor. Sin afectar sin necesariamente afectar a los actuales concesionarios. Sin necesariamente afectar a los actuales concesionarios. En la parte final del artículo 4 señala lo siguiente: el Poder Ejecutivo, con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia. Yo te pongo ahí un ejemplo. En una necesidad de un sismo que podría, por decir, ocurrir o poner en peligro a las ciudades de las costas de nuestro país, ¿por qué no el Estado, en una situación de emergencia, muy bien podría usar el espectro radioeléctrico o el servicio de redes de comunicación para transmitir una alerta de emergencia? Yo lo veo posible, lo veo además positivo, pero lo que no veo posible es que, existiendo un noticiero, por decir así, en un medio de comunicación cualquiera, sea pequeño o grande, el Estado no pretenda intervenir en este noticiero y decir que digan tal o cual cosa o deje de decir tal cosa
y digan solo tal cosa. Yo no veo en ninguna parte esa forma, porque ese es el argumento que están usando los grandes medios para decir que este proyecto es un atentado, pretende atentar con la libertad de expresión. A ese punto es el que yo me enfoco. Definitivamente, en mi condición de periodista, yo soy un defensor nato y permanente y radical respecto a la libertad irrestricta de prensa, de opinión, del periodismo y, por supuesto, de la democracia. No podría jamás, bajo ninguna circunstancia, estar de acuerdo con la intervención a los medios de comunicación, pero a los medios de comunicación como medio de comunicación. Aquí es diferente respecto al uso del espectro radioeléctrico. Eso es lo que yo siempre quiero hablar. Quizás el desconocimiento general respecto al cómo se distribuye en nuestro país, o el gobierno o el Estado lo hace respecto a al espectro radioeléctrico, es que no se conoce y estamos yendo al tema de contenidos, al tema de difusión de la programación. Eso definitivamente nunca debe de cortarse ni ser intervenido bajo ninguna circunstancia. Más adelante, en la exposición de motivos, se señala lo siguiente: las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. ¿Qué significa criterios democráticos ahí? Yo deduzco que yo no logro entender, como te digo, hay mucha falta de claridad en ese proyecto de ley. Esa frase, por ejemplo, el que me dices, no le entiendo a qué se refiere, democrático, idoneidad y esas cosas, no lo entiendo, no sé, solo digo que debiera decir más bien en función de lo que dicen las estadísticas de población y de necesidades que pueda haber de comunicación en los sectores rurales, en los sectores alejados de las ciudades, en las comunidades nativas, campesinas. Eso es lo que de repente quiere decir, pero yo no sé de otra manera cómo se puede asignar democráticamente una frecuencia de radio o televisión. No hay forma. No lo veo claro el proyecto de ley. De más adelante señala, no puede seguirse manejando como mercancía privada discriminatoriamente la distribución del espectro para radiodifusión. Debe garantizar seguridad jurídica a los particulares que lo aprovechan de forma lícita, pero al mismo tiempo debe permitir al Estado aplicar medidas de ordenamiento que permitan garantizar el interés de las grandes mayorías. Pero hoy en el país la mayoría, y al menos todas estas empresas a que nos estamos refiriendo, operan lícitamente, legal y correctamente con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, si se refiere a las radios que operan ilegalmente o ilícitamente, pues esos son un mínimo número, ¿no? De que existe, sí existe, las radios piratas, pero no son pues en gran número. No creo que se pretenda legislar por ese punto y afectar a la gran mayoría que son legales. Entonces, yo insisto en que el proyecto de ley no tiene una sustentación coherente entre una y otro párrafo, en lo que dice una cosa y otra cosa. Eso es lo que yo percibo del proyecto de ley. Es bastante criticable, dicho sea de paso, este proyecto de ley desde el punto de vista de forma. Yo tengo una opinión particular es respecto a la reacción de los grandes medios frente a este proyecto de ley. Ese es otro tema en el que yo me he puntualizado y que lo he visto de manera exagerada, este pronunciamiento frente al proyecto de ley, y que en segunda instancia no es bajo ninguna circunstancia mi pretensión ni mi intención de defender el proyecto de ley. Yo no lo veo coherente tampoco bajo ninguna circunstancia. Sí, la intención sobre todo es que el televidente no vea y escuche pues un análisis de este proyecto de ley, porque eso es lo que se quiere, no remitirnos a lo que dice tal o cual medio de comunicación, porque acá lo que tenemos en mano es el proyecto de ley y sobre eso estamos comentando, ¿no? En otro párrafo dice, la nueva ley debe garantizar que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Para lograrlo, debe incluir medidas concretas para detectar y combatir la concentración de la propiedad de las frecuencias y cualquier otra práctica monopólica, incluyendo procedimientos transparentes para la asignación de frecuencia. Seguimos en lo mismo, no tenemos mucha coherencia.
hoy en día los medios de comunicación sí tienen existen medios de comunicación en distintos distritos y provincias del Perú donde hay una identificación plena con cada una de sus localidades, ¿no? Con su cultura, sus costumbres, sus modos de vivir. O sea, hay medios locales y hay medios nacionales. Y existe una concentración de medios, más que existe una concentración del espectro radioeléctrico en una sola empresa, existe la concentración de información en unas pocas empresas, que es diferente. Entonces, creo que el congresista ha tenido la intención de querer recortar esta concentración, este oligopolio de medios de comunicación que existe en Lima, a través de este proyecto de redistribuir o ordenar el espectro radioeléctrico. Es un tema técnico bastante específico que considero que no se debe mezclar con el tema político, ni mediático, ni periodístico, porque el espectro radioeléctrico es estrictamente técnico. Y al llevar este tema técnico a la parte política, periodística, nos hemos encontrado con una confusión y una contradicción muy, muy grande, en la que ha salido a relucir la pobreza de la coherencia en ese proyecto de ley. En el ideario de Perú Libre se señala lo siguiente: eliminación de programas basura. Pese a que algunos medios televisivos, radiales y escritos distorsionan la mente de nuestras nuevas generaciones, el Estado no puede regularlos por el libre mercado, difundiéndose sin proteger a la niñez y a la juventud, pues el Estado abdicó su papel protecto. Los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión, evitando de esta forma que se atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad peruana. ¿Qué le parece este párrafo? No, eso sí definitivamente es inaceptable, ¿no? Pasar al controlar los contenidos de los medios de comunicación no es viable en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, en una sociedad con libertades ciudadanas. No hay forma de que esto pueda proceder, ni debiera de proceder, ¿no? Porque definitivamente, pues, la base fundamental de una sociedad, por lo menos no perfecta, democrática, pero por lo menos bien intencionada, es respetando las libertades, ¿no? Y esto no pasa por esa propuesta y ese párrafo que acabas de leer. En la Constitución cubana, en el artículo 55, se señala lo siguiente: los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. ¿En Cuba existe libertad de prensa? No, pues este es otro tipo de pensamiento, un pensamiento arcaico, un pensamiento centrado en el cerebro de una persona que no mira más allá de sus ideales o de sus lógicas políticas, ideológicas, doctrinarias. No hay forma, y no creo que merezca un mayor comentario ni tratamiento de esos temas, ni esos párrafos de nuestro país y con periodistas locales o periodistas de nuestra nación. No creo que merezca darle mayor importancia a cosas que no tienen nada que ver. Y si bien es cierto, valió la pena comentar el ideario de Perú Posible, que es un documento más real, más cercano a nuestro país, y lo dice un peruano, lo dice un candidato o un secretario general de un partido, pero creo que traer párrafos de otras circunstancias, otras situaciones, no lo veo bajo ninguna circunstancia saludable ni bueno. El señor Castillo está pues en los Estados Unidos, ha participado en la OEA y ha manifestado y ha pedido a los inversionistas que vengan a nuestro país a invertir. Desde el momento pues que el señor Castillo está invitando a empresarios extranjeros que inviertan en nuestro país, es porque cree en la economía de mercado, ¿no? Sí, pues eso es lo que hemos escuchado del presidente, ¿no? Mientras que en su campaña nos manifestaba que iba a nacionalizar el gas de Camisea o iba
a tener acciones contra las inversiones que vengan del país del norte. Hoy pues él los ha invitado a invertir en nuestro país, ¿no? Veamos lo que realmente al final ocurre y se consolida, ¿no? Y es que se consolida las palabras en su condición de candidato, ahora como esperamos que todo lo que resulte favorable para nuestro país, eso tenga que ocurrir. Entonces, si está promoviendo las inversiones, se entiende que también va a respetar a los medios de comunicación que están en manos del sector privado. Tiene que respetarlo, si no, no hay forma de que esto podría continuar con nuestro sistema democrático que hay en nuestro país, ¿no? No hay forma. Si no se respeta las libertades de empresas, de medios de comunicación privados, no hay forma, ¿no? Eso no creo que eso tenga que pasar y tenga que ocurrir. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Una intervención a los medios de comunicación no debe de ocurrir bajo ninguna forma ni circunstancia. Otra frase que soltó también en la OEA es de que en el Perú la corrupción campea y tenemos corruptos para exportar. ¿Cree usted que el señor Castillo va a combatir la corrupción en nuestro país? Pero de que tenemos corruptos en abundancia, eso lo tenemos, es real, lo tenemos. Lo que ha dicho el presidente. Y de que de manera, creo que lúdica, lo ha dicho que podemos exportar, pero eso no deja de ser verdad. Está nuestros gobiernos anteriores, nuestro país de generación en generación y de década en década está inmerso en la corrupción, y cada día esta corrupción es en mayor número, en mayor escándalo y en mayor dimensión, y en todos los niveles e instancias del aparato público, del aparato estatal. Entonces eso definitivamente es criticable y es verdad lo que dice el presidente. Sin embargo, habría que esperar del presidente que tome acciones propias, personales y directas con su entorno en un primer momento, y luego pues también con otros corruptos que puedan estar ahí en su entorno o que no necesariamente estén en su entorno, tanto en el sector privado como público, y erradicarlos, ¿no? Y se vean las formas de cómo apartarlos del Estado para que no caigan nuevamente en seguir con sus actos de corrupción dentro de las arcas del Estado, lo cual hace mucho daño al país, ¿no? Y detiene, y es más, retrocede el desarrollo de cualquier nación, la corrupción. Otra de las formas de corrupción es el clientelismo político. El señor Héctor Béjar, hasta hace poco pues ministro de Relaciones Exteriores, manifestó de que prácticamente había habido una repartija en los ministerios. Uno para Cerrón, otro para Castillo, otro para la señora Verónica. Y eso mismo se ha repartido con los altos, ha pasado con los altos puestos que hay en el gobierno. Y conversando pues con Fernando Sillonis, quien fue gobernador de la región Ica, manifestó que cuando él ganó, la gente de Fuerza Popular fueron a imponerle a fulano, sutano, mengano, perengano para que trabaje. Él agarró y le dijo: acá voy a aplicar la meritocracia. Si yo te contrato a ti y no reúnes los requisitos para ese puesto, estamos gastando recursos del Estado en una persona ineficiente y que va a brindar un servicio pésimo a la población. Y es lo que estamos viendo también ahora. Se supone que este gobierno tenía que ser diferente y está haciendo lo mismo que los anteriores gobiernos, contratando gente ineficiente. Tenemos que capacitarlos, gastando plata en eso, y al final el perjudicado va a ser el pueblo, quien no va a recibir un buen servicio. Tino, no hay ningún gobierno que no ha puesto en los cargos de confianza y en los cargos importantes a sus allegados, a miembros de su partido o aquellos que han sido presentados por los financistas de las campañas electorales. Entonces, no es raro de que este gobierno lo esté haciendo de la misma manera, solo que en este caso ha tenido mayor ribetes de escándalo debido a la calificación de los funcionarios que han designado. Pero esa es una actitud y un accionar de todos los gobernantes, sin excepción, de todos los gobernantes que han puesto a sus personal de confianza en los cargos públicos para beneficiar o para beneficiarse.
Y eso es lo que está haciendo también este gobierno. Pero ahí es donde está el control ciudadano, que debe de ser muy activo para poner freno o por lo menos alertar de que esto no siga ocurriendo, ¿no? Y de tal manera pues que no crean los gobernantes que pueden hacer todo lo que quieran cuando los ciudadanos estemos pasivos, inactivos, frente a estos gestos o actos que provienen de nuestros gobernantes. Ya para ir terminando, hay un tema que también tocó el presidente de la República, es el problema de la desigualdad. Por ejemplo, la presidenta del Poder Judicial, la señora Barrios, percibe aproximadamente 46.000 soles al mes. Los vocales supremos están por 42.000. Los miembros del Tribunal Constitucional pasan los 30.000. Los ministros lo mismo. El Contralor General de la República también está por ahí. La Fiscal de la Nación también. Y tengo entendido pues que esto lo empezó el señor Toledo, cuando dijo Fujimori se corrompió porque solamente ganaba 2.000 soles al mes. Yo me voy a poner $18.000 al mes y corrupción cero. Y ahora sabemos que Odebrecht también le reventó la mano con 30 millones de dólares. Y el sueldo mínimo está en 930 soles. Este señorcito que gana 930 soles prácticamente tiene que trabajar como 3 años para ganar lo que el otro lo gana en un solo mes. Tenemos 10 millones de personas en pobreza extrema. ¿Cree usted que el señor Castillo vaya a resolver esta tremenda desigualdad? Realidades escandalosas que se viven en nuestro país, las mismas que tienen que irse disminuyendo, que tienen que irse erradicando. Es lamentable, ¿no? Porque yo creo que discutir un hecho como aislado o como singular no lleva a nada. Aquí el tema es de raíz. El problema es tan grave y tan grande y el enfermo está en nuestro país en su condición de enfermo por la corrupción, por este clientelaje, por estas malas praxis que ocurre en el funcionario de todos los días, no nos lleva a pensar y repensar como país y como nación de que debemos de cambiar. Y los cambios tienen que ser radicales, tienen que ser de fondo y no solamente de forma o de personas, sino tiene que ser de fondo. Creo que esto parte desde la propia familia de cada uno de nosotros. Sin embargo, ha estado ocurriendo lo contrario, ¿no? No ha habido estos cambios, sino cada presidente que elegimos es peor y todos nuestros últimos presidentes terminan en la cárcel. O sea, el tema es muy grave y muy agudo que nos lleva a analizar un tema mucho más ya profundo que parte de la sociedad a partir del nacimiento de cada un nuevo miembro de nuestras familias. De lo contrario, no se va a cambiar. Con un nuevo presidente, con una nueva imagen, con un nuevo rostro, con un nuevo tipo de presidente, de otra sociedad, de otra categoría social, económica, educacional, lo que se quiera, no va a cambiar nuestro país. Definitivamente el cambio tiene que partir desde nuestras propias familias, desde la educación básica que debe partir en los hogares de todos los peruanos, y eso se tiene que también de todas maneras incentivar a partir del Estado, a partir del gobierno, y siempre y cuando pues tenga un presidente o un gobernante decidido a cambiar la sociedad progresivamente del país. Si no, continuaremos en este camino, que no es raro y no extraña ya a nuestra sociedad, a nuestros ciudadanos, si no se está haciendo normal y una forma de convivir con esta forma muy, muy mala, ¿no? Muy negativa para el país. Señor Edgar Guevara Soto, le agradecemos su participación en el programa. Muchas gracias. A usted, Tino, muchas gracias y suerte y éxitos en el programa. Hasta luego. Gracias. Señores, hemos tenido la presencia de Edgar Soto Guevara, representante de la Coordinadora de Medios Locales, con quien hemos tratado sobre este proyecto de ley que ha presentado Perú Libre en el Congreso de la República y, según algunos entendidos, atenta contra la libertad de los medios de comunicación, quiere prácticamente orientar el contenido de los medios, pero conversando con el señor Guevara nos dice que acá lo que más se regula es la cuestión del espectro electromagnético y que no ve él un tufío
a querer coactar la libertad de prensa, que es una cosa muy diferente a lo que sí se está tratando acá. Pero lo que sí no está de acuerdo es en la fundamentación, que prácticamente es un desastre lo que él manifiesta, ¿no? Pero no está de acuerdo en esencia con este proyecto de ley. Y asimismo critica también pues lo que está en el ideario de Cerrón, donde prácticamente lo que quiere es controlarse los medios de comunicación en cuanto a contenido a través del Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura, y él manifiesta que eso es algo inconcebible para nuestro país. Y lo que está también establecido en el artículo 55 de la Constitución cubana, él manifiesta que eso es algo anacrónico y eso no se va a dar pues en el Perú. Respecto de lo que dijo el señor Castillo en la OEA acerca de invitar a nuestro país para que inviertan, él también lo ve algo positivo, y sobre eso también manifiesta que si se va a respetar la inversión privada, obviamente que también se va a respetar a los medios de comunicación que están en manos privados, porque prácticamente lo que nos está diciendo el señor Castillo es que cree en la economía de mercado. Asimismo, respecto de la corrupción, porque el presidente también dijo de que tenemos tantos corruptos hasta para exportar, pero también es cierto que en este gobierno se está cometiendo actos de corrupción, lo que es el clientelismo político, porque eso también es una forma de corrupción, lo cual él también lo ha ratificado. Eso lo está haciendo este gobierno y lo han hecho absolutamente todos los gobiernos que hemos tenido, y prácticamente es un poco difícil que puedan salir de este hoyo. Gobierno que entra, gobierno que mete a su gente, sea por favoritismo político, porque lo apoyaron, le dieron de repente para su campaña, pero todos hacen lo mismo. Y al hacer eso, ¿qué hacen? Ponen personas ineficientes que luego los van a capacitar, pero van a brindar un servicio pésimo y se van a distraer los recursos del Estado en generar empleo para estas personas. Y respecto de la desigualdad que también habló el señor Castillo en la ONU, donde hay personas en nuestro país que ganan una suma fabulosa mensual y hay otros que ganan una suma mísera, eso tiene que cambiar de la educación en casa, y va a ser bien difícil combatir esto. Es inconcebible que en un país pobre como Perú haya personas que ganen al mes 46.000 soles mensuales, y otro que esté en 930 soles, y otros 10 millones de peruanos que no tienen ni qué comer, y sin embargo acá ganando sumas fabulosas. Y esto empezó con el gobierno de Toledo, y a esto hay que ponerle coto. No es posible pues que en un país pobre como el Perú haya personas que ganen unas sumas fabulosas y otros prácticamente en la mendicidad, y teniendo que recurrir para poder vivir a las ollas comunes que no tienen sustento del Estado y que solamente se basan pues en lo que ellos pueden recolectar en los mercados, en lo que algunas personas de buen corazón les entregan, les dan para que puedan ellos cocinar. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí en el programa Anticorrupción por LBTV.